La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holber Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén todos en casa cuidándose mucho y protegiéndose en familia. Les voy a entregar la misma recomendación que les hice la clase pasada. ¿La recuerdan? Muy bien, el lavado de manos. Es muy importante hoy en día mantener nuestras manos limpias y aseadas para así evitar el contagio del coronavirus. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a la segunda clase de lenguaje y comunicación para todos los niños y niñas de cuarto año básico de la ciudad de Copiapó. Y me vuelvo a presentar. Recuerden, mi nombre es Sandra Ruiz Vélez y trabajo en la escuela Las Canteras de la ciudad de Copiapó. Hoy día les voy a leer el objetivo general de nuestra clase, el objetivo de aprendizaje número 4, donde hay varios indicadores que se los voy a leer en este momento. El primero es profundizar la comprensión de las narraciones leídas. El segundo es extrayendo información explícita e implícita de una narración. Y es aquí donde me voy a detener un momento. En este objetivo, la palabra explícita y implícita son palabras claves. ¿Y de qué se tratan? A lo mejor ustedes ya lo han escuchado de sus profesores en la escuela, pero hoy día les voy a hacer un recordatorio. Cuando yo extraigo información, significa que yo saco información del texto para poder comprender. Y la información explícita es la información que está escrita de manera literal en un cuento, en una leyenda, en un poema o en un texto no literario como una receta o una infografía. Eso está escrito, se ve o se puede visualizar a través de una ilustración. Y la información implícita es la información que está oculta dentro de un texto y que nosotros vamos a tener que inferir una palabra que a lo mejor también es nueva y que la vamos a conocer en un ratito más. ¿Ya? Tercer objetivo, reconocer el problema y la solución en una narración. ¿Recuerdan que en la clase anterior en el cuento hablamos del nudo o problema? Exacto. Siempre va a haber un problema o nudo en un texto, en una lectura. Y por último, expresar opiniones fundamentadas. Muy importante dentro de la comprensión lectora, la fundamentación de su opinión personal. Continuemos. Hoy vamos a trabajar con el texto del estudiante de cuarto año básico en las páginas 43, 44 y 45 y además vamos a trabajar con su cuaderno de lenguaje. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro texto de lenguaje. Les voy a pedir que por favor lo tengan a mano para continuar con nuestro trabajo. Bien, niños y niñas. Ahora vamos a hacer un recordatorio. La clase pasada nosotros trabajamos un texto literario llamado El Cuento. Y nosotros en conjunto leímos un fragmento, recordar que era un fragmento de esta hermosa historia llamada El lugar más bonito del mundo. Y hoy, para poder activar los conocimientos y poder realizar esta clase, vamos a releer esta pequeña historia, recordando nuevamente que es un fragmento, no es el cuento completo. Vamos a la lectura. Vamos a leer de manera en conjunto esta lectura el día de hoy. Entonces, comencemos. El lugar más bonito del mundo, fragmento, y su autora es Ann Cameron. Trabajar era divertido. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a la abuela y siempre que lo hacía, ella me abrazaba sonriendo y me daba un beso y 10 céntimos para mí. Solo había una cosa que a veces me hacía sentir un poco triste y era cuando veía que pasaban cerca de mí chicos que iban a la escuela. Yo me pasaba el día sentado entre el polvo, manchado de betún, y ellos iban limpios y bien peinados con sus lápices y sus cuadernos camino a clases. Hay muchos chicos que no van a la escuela porque sus padres quieren que trabajen. La ley dice que todos los chicos tienen que ir a la escuela hasta que cumplan 12 años, pero la verdad es que en la escuela no hay sitio para todos, así que nadie obliga a los chicos a ir. La mayor parte de los chicos que trabajan lo hacen en el campo, en las plantaciones de cebollas. Así que yo me sentía muy solo cuando veía pasar a los chicos que iban a la escuela. Después de un tiempo, empecé a preguntarme por qué mi abuela no me habría mandado a mí a la escuela.
y se me ocurrió pensar en que si me quisiera de verdad me habría mandado a la escuela en vez de tenerme limpiando zapatos. Quería pedirle que me dejara ir a la escuela, pero me daba miedo decírselo. Temía que me dijera que no, porque entonces yo me daría cuenta de que no me quería a mí, sino porque estaba ganando dinero para ella. Continuemos. ¿Y si ya era como mi padre y mi madre y mi padrastro, que nunca se preocuparon por mí? ¿Yo me daba cuenta de que no me quería y solo estaba fingiéndolo? Después acabé por decirme que mi abuela era buena, que ella no tenía la culpa de tener más necesidad de dinero que yo de la escuela. Al final decidí que no necesitaba la escuela para nada, que yo solo aprendería a leer. Preguntaba a mis clientes qué letras eran las que aparecían en los letreros de los carteles. Muy pronto ya pude leer Coca-Cola, Banco de Guatemala, Oficina de Turismo y hasta lo que estaba escrito debajo de la foto de San Pablo. Cuando se me acabaron los carteles de los alrededores, alguien me pidió un periódico y los clientes me ayudaron. Corté el periódico y siempre llevaba una página en el bolsillo de atrás de mi pantalón cuando iba a trabajar. Poco a poco empecé a ser capaz de leerlas casi todas. Cuando no estaba leyendo y estaba solo allí sentado esperando a los clientes, me ponía a pensar en qué estarían haciendo los chicos en la escuela y si mi abuela me querría de verdad. Y era como si la vida se parase, porque todo eso era lo único en que podía pensar. Muy bien, niños y niñas, ya releímos el texto, que releer significa volver a leer, y ahora vamos a trabajar en nuestra clase. Lo primero que vamos a hacer, vamos a extraer personajes de este cuento, ya, de este fragmento del cuento. Comencemos con el chico. Ahí lo tenemos, ya, tenemos la ilustración donde aparece este personaje. Luego está esta abuelita, que también aparece en el fragmento del cuento como un personaje que tiene mucha importancia. Y posterior están los clientes, quienes fueron los que ayudaron en algún minuto a nuestro amigo. ¿Por qué son muy pocos personajes? Porque solamente estamos leyendo una parte de la historia. Continuemos. Vamos ahora a trabajar en la comprensión de lectura. La primera pregunta es, ¿quién cuenta la historia? ¿Me podrían decir quién es el que está contando o narrando esta parte de la historia? Muy bien, acertaron. El chico es quien cuenta o narra la historia. Si ustedes se dan cuenta, él es el que va relatando esta parte de la historia. Y él vendría siendo el personaje principal del cuento. Es el que le da vida a la historia, el que va contando, es el personaje más importante de este cuento, de esta historia. Este chico, que aún no sabemos cómo se llama. Ahí está nuevamente este niño sentadito en su taburete o en su asiento. Continuemos. Pregunta número 2. ¿Qué problema tiene el niño al inicio del fragmento? Muy importante, para que ustedes sepan el problema y vayan al inicio, porque ahora se presentó el nudo en el inicio. Pueden usar dos técnicas. Vuelven a releer y pueden subrayar con un lápiz de color o con un destacador como el que yo tengo. Son técnicas que se utilizan en la comprensión de lectura. Se les va a hacer mucho más simple el trabajo de buscar la respuesta. Veamos las alternativas. A. El niño extrañaba a sus padres. B. El niño no quería trabajar. O C. El niño quería ir a la escuela y su abuela no lo dejaba asistir. ¿Recuerdan cuál es el problema del inicio? Si no lo recuerdan, búsquenlo, subráyenlo y lo anotan en su cuaderno. Veamos cuál es la respuesta correcta. Ahí tenemos a un chiquitito que está pensando, ¿cuál será la respuesta? Vamos a la respuesta. Esa es la respuesta correcta. El niño quería ir a la escuela, pero su abuela no lo dejaba asistir. Y ese emoticón está triste. ¿Por qué? Porque todos ustedes tienen derecho a la educación. Nadie les debe negar ese derecho y el educarse es lo más importante hoy en día. Y la respuesta correcta era la letra C. El niño quería ir a la escuela, pero su abuelita no lo dejaba. Continuemos.
Ahora vamos a inferir. ¿Recuerdan que en el objetivo de la clase yo les hablé de esta palabra? ¿Saben qué es inferir? Bueno, quizás algunos de ustedes ya la conocen. Vamos a activar nuestros conocimientos previos, vamos a activar nuestras neuronas y vamos a ver qué es la palabra inferir. Y me gustaría que la describieran o la escribieran en su cuaderno el significado. Inferir es la acción de deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado o sacar una conclusión. Está un poquito enredado el significado, pero yo les voy a dar un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, durante toda la historia nunca se dijo que el lobo era un personaje malo, pero yo inferí, deduje, saqué la conclusión de que él era un personaje bastante malvado. ¿Por qué? Por todos los hechos que ocurrieron en la historia. Que él le mintiera a Caperucita, se comiera la abuelita y finalmente se la comiera a ella. Eso me dio a entender, inferí que el lobo era malvado. Esa es la inferencia, sacar lo que está escondido de un texto. ¿Comprendieron? Bien, muy bien. Ahora que ya comprenden el término de la inferencia y a lo mejor ustedes lo han hecho muchas veces y no se han dado cuenta, vamos a inferir dos características psicológicas de nuestro chico, de nuestro personaje. Veamos. Una de las inferencias o las características que yo pude sacar es que el chico era ansioso. ¿Qué significa ser ansioso? Es una persona que está muy preocupada por algo, siempre está pensando, se pone nervioso y él era así, siempre pensando en que no lo querían, en que quería ir a la escuela y no podía, en que quería aprender a leer, era muy ansioso. Otra característica psicológica es que él era muy sentimental, involucraba muchos sentimientos, quizás de tristeza por no poder ir a la escuela, de soledad porque no estaba con sus padres, ¿ya? Veamos. Las características psicológicas son los rasgos internos que tiene una persona, es la personalidad de cada uno. Por ejemplo, una característica psicológica mía puede ser que yo soy una persona muy conversadora, ¿ya? O que también soy muy cariñosa. Ustedes pueden tener muchas características psicológicas cuando una persona es valiente o también es triste o es alegre. Esas son las características psicológicas de una persona. Y acá tenemos un dibujo de un niño que está muy ansioso. Quizás este niño está ansioso por alguna prueba, algún resultado. Y también tenemos el dibujo de un niño que está muy sentimental, está con mucha pena, mucha tristeza. Entonces, que quede claro que las características psicológicas son los rasgos internos de una persona. Y en este caso, dos rasgos o características psicológicas de nuestro amigo era que era ansioso y sentimental. Puede tener muchos más. Continuemos. Ahora vamos a dar tres descripciones físicas de nuestro amigo. Ahí lo tenemos. Tenemos una ilustración donde nosotros podemos visualizar cuáles son las características físicas de este chico. Por ejemplo, él era un niño pequeño. Yo lo inferí y ustedes también lo infirieron en su casa, que él era un niño, no era un adulto. ¿Por qué? Porque él quería ir a la escuela. Era un niño que puede tener la misma edad de ustedes, 9, 10 años. Tenía su cabello negro. ¿Cómo lo supe? Mire la ilustración del cuento y me di cuenta inmediatamente que él tenía su cabello de color negro. Y otra característica física es que su contextura era delgada. ¿Qué significa la contextura? La parte ósea, mi físico por fuera. Y él se visualiza un niño delgado. Veamos qué son las características físicas. Es la descripción externa, todo lo contrario de la psicológica. Es la descripción que yo tengo de mi estructura física, como color de ojos, color de cabello, el color de mi piel, mi estatura, mi contextura. Eso es la característica física. Y además ustedes pueden describir a un animal o a una cosa, a un elemento como este libro. También yo lo puedo describir. Es rojo, tiene una tapa dura, tiene colores brillantes, tiene letras. A eso se refiere la descripción física de una persona, en este caso de nuestro amigo, de un animal o de un objeto. ¿Les va quedando claro? Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a identificar un problema que tuvo nuestro amigo en la historia, ¿ya? Y el problema no es que él quisiera aprender a leer, él quería aprender, pero su abuela no lo dejaba ir a la escuela.
¿Y cómo resolvió el problema este chico? Él acudió a sus clientes. Recuerden que él limpiaba zapatos y él le preguntaba a todos sus clientes qué letras eran las que estaban en los letreros que estaban cerca de donde él trabajaba. Y él se propuso aprender a leer y consiguió hacerlo. ¿Por qué? Empezó a juntar las letras y empezó a leer. Y después le empezó a pedir recortes de diarios a las personas y así las iba leyendo. Y es así como él resolvió ese problema. El problema es que él quería leer y no podía, pero lo logró. Con esfuerzo, con dedicación, él pudo hacerlo y fue solito. Entonces, este problema que él tenía lo resolvió. Se dan cuenta que siempre en las narraciones hay un nudo, hay un problema, pero se puede resolver en el desenlace de este fragmento. Recordar. Ahí está el problema que yo les había planteado. Bueno, pasemos ahora a la opinión personal. Siempre es importante fundamentar, argumentar una opinión y dar la opinión personal, chicos. Porque cuando nosotros, como profesores, detectamos que usted está entregando su opinión personal en relación a un texto, el que sea, nos damos cuenta de que ustedes están comprendiendo la lectura. Y es tremendamente importante la opinión que usted dé de lo que está leyendo. Y la pregunta que les voy a pedir que anoten en su cuaderno. ¿Ustedes están de acuerdo o qué opinan en que la abuelita no haya enviado a este chico a la escuela? ¿Por qué? Porque siempre después de dar una opinión hay el por qué. Y eso significa argumentación o fundamentación, que es el decir el porqué de una pregunta. Les voy a dar otro ejemplo. Si a mí me preguntan qué estación del año es la que más me gusta, yo voy a decir el verano. Ahí estoy dando mi opinión o mi respuesta. Pero al fundamentarla yo digo el por qué o al argumentar. ¿Por qué me gusta? Porque en verano voy a la playa, son vacaciones, puedo comer mucho helado, me puedo bañar. Ahí estoy fundamentando, estoy argumentando mi respuesta. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que den su opinión en respecto a la acción del por qué esta abuelita no dejaba ir a su nieto a la escuela y el por qué están dando esa opinión. ¿Me entendieron? Muy bien. Bien, niños y niñas, voy a terminar esta clase y espero que ustedes, como consejo, les quiero dejar que puedan leer el cuento completo. Y ahí les voy a dejar el link que está en YouTube de esta hermosa historia llamada El lugar más bonito del mundo. Y quiero que la lean porque es un cuento que entrega un gran mensaje, una gran enseñanza y además, lo más importante es saber cómo termina esta historia y saber qué nombre tenía este chico. Yo me lo sé, pero no se los voy a contar porque quiero que lean la historia y puedan trabajarla. Y como mensaje final les quiero leer algo muy bonito que encontré. Allí donde hay alguien a quien se quiere muchísimo y donde hay alguien que nos quiere de verdad, ese sí es el lugar más bonito del mundo. Bien, niños y niñas, con este hermoso mensaje y el consejo de que lean el libro completo, el cuento es muy cortito, me despido de ustedes hoy día esperando que mi clase les haya servido, les haya gustado. Nos veremos en una próxima oportunidad y no olviden, quédense en casa, cuídense y lávense las manitos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, niños y niñas. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.